Vamos a pasar ya, aquí ya se encuentra, ya estoy viendo al maxi abogado Federico Anaya. Violeta. Así es, Ernesto, pues muy buenos días, querido Federico. Y pues sí, muy importante también hablar de Porfirio Muñoz Ledo. Dábamos cuenta la semana pasada de los 35 años del fraude electoral que vivió el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en el Frente Democrático Nacional. Y bueno, aquí Porfirio Muñoz Ledo fue fundamental en este proceso, Ernesto, también. Y pues sí, fue saliéndose del PRI, luego estuvo en el Frente, en el PRD, y luego, bueno, sabemos parte de la historia. Y al final de su vida, que decíamos le puso la banda presidencial al presidente López Obrador, también decidió salirse o estar muy enojado con Morena. Ernesto, ya lo comentaremos más adelante, pero vamos a ver el video. Sí, vamos a ver el video y entramos ya con el maxi abogado Federico Anaya. Pues mi querido maxi abogado Federico Anaya, muy buenos días. Buenos días. Saludos a todas y a todos. Buenos días. Buenos días, Federico. Pues Federico, tremendo personaje en nuestro país, un personaje pues histórico, podemos decir, Porfirio Muñoz Ledo, de altos contrastes. En un primer revire, mi querido Federico Anaya, ¿qué decir? ¿Qué decir en términos generales, más allá de que entremos en detalle ahorita en algunos puntos? ¿Qué decir de un personaje como Porfirio Muñoz Ledo? Bueno, yo le admiro el hecho de que vamos a seguir hablando de él, cosa que seguramente a su ego le encanta. Pero, a ver, si nos concentramos en ese punto, las y los políticos realmente importantes tienen una autoestima inmensa y se atreven a hacer muchas cosas que otros políticos, otras políticas no van a hacer. Ese es el tipo de gente que era Muñoz Ledo. Ahora, tienen un problema, o sea, como si fueran medicamentos, ese tipo de políticos tiene contraindicaciones. Y es que son tan claros y conscientes de su genialidad que de pronto pueden tomar decisiones absolutamente inesperadas que se salen de madre, como los ríos broncos, ¿no? Y entonces se vuelven impredecibles y nadie sabe si debemos o no debemos confiar en ellos. Yo creo que Porfirio es ese tipo de persona. Y si agarras nada más un detalle de su biografía, vas a ser injusto con la totalidad de su vida. Por ejemplo, si yo les dijera algo que está ahorita en la prensa. Porfirio Muñoz Ledo era estudiante de preparatoria en el Centro Universitario de México, el CUM de los Maristas, y ganó el concurso de oratoria de la prepa. Bueno, eso es un retrato que te va a ubicar al compañero Muñoz Ledo Lazo de la Vega, como parte de una élite muy vieja. Ojo, eso se va a reflejar en una parte de su biografía. Cuando fue candidato del PRD a Guanajuato, los panistas y los priistas lo criticaron porque decían, bueno, este cuate nació en la Ciudad de México, ¿por qué viene a ser candidato en Guanajuato? Y Muñoz Ledo dijo que él tenía derecho de sangre, lo cual
Lo cual era cierto jurídicamente porque Guanajuato, igual que muchos otros estados, le otorga la ciudadanía del estado a los hijos de ciudadanos del estado. Y eso significa que tú puedes ser ciudadano de un estado por herencia, aunque ya seas el nieto. Bueno, pero no, él no explicó esto jurídico, él lo que dijo es que él tenía derecho de sangre, y entonces ahí le salía no los Muñoz Ledo, sino el Lazo de la Vega. Y eso es inaceptable. Pero por el otro lado, como parlamentario, defendió siempre la dignidad del poder legislativo para confrontarse con los presidentes autoritarios. Él fue el primero que le levantó la voz y le dijo cosas a los presidentes durante los informes presidenciales. Es más, ahorita que lo estoy pensando, él fue el culpable de que ya no haya informe presidencial con el presidente hablando frente al Congreso. Los priistas quedaron tan espantados de lo que hizo Muñoz Ledo, impugnando primero a De la Madrid y luego a Salinas, que decidieron cambiar la Constitución y entonces ya el presidente no tiene que ir físicamente. Por eso, por cierto, hoy en la mañana, el presidente López Obrador dijo que él va a dar su informe en Campeche. Y lo primero que pensé yo, que ya soy viejo, es, entonces el Congreso de la Unión va a sesionar en Campeche. Y yo solito me contesté, no, porque ya no es obligación de que el presidente físicamente presente el informe. ¿Y quién hizo eso? Muñoz Ledo. Ahora, entonces es un gran hombre, pero yo quisiera nada más recordar una última de las 1000 cosas que puedo recordar de él, que esa sí me duele en el corazón y que debería hacernos reflexionar, porque te va a decir de qué lado al final de la sociedad política estaba Muñoz Ledo, en mi opinión. En 1994, el EZLN se levanta en armas, se abre un espacio de negociación, pero al mismo tiempo hay una inmensa movilización social en Chiapas. Y para septiembre, octubre, noviembre de 94, en muchos municipios de Chiapas que no están en la zona de conflicto, hay una efervescencia y un movimiento que dice, tomemos los ayuntamientos. Hay más detalles sobre eso. Los ayuntamientos eran ayuntamientos de 4 años y prácticamente estaban deslegitimados todos, pero había un movimiento popular que decía, tomemos los ayuntamientos. En la circunstancia de Chiapas, esa propuesta era insurreccional, es decir, la sociedad civil popular, la gente en cada uno de los municipios se lanzaba a tomar el ayuntamiento, mandaba a volar físicamente a los que habían sido electos 4 años antes y tomaban el poder en su localidad. Bueno, esa propuesta se hizo en lo que funcionaba de hecho como el Parlamento pro-zapatista, en la ADPECH, y se aprobó. Pero entre las organizaciones que acompañaban a la ADPECH, a la Asamblea de Organizaciones, que tomó esta decisión desde abajo, estaban, por un lado, el Partido de la Revolución Democrática Nacional y la Diócesis de San Cristóbal, la diócesis católica. Y estas dos instituciones boicotearon y se opusieron a la táctica insurreccional. Dijeron, no, es muy peligroso, es muy imprudente, eso puede tensar mucho más las cosas, entonces no lo hagan. Resultado final de, digamos, 30 municipios que estaban listos para hacer la toma de sus ayuntamientos, lo hicieron bien poquitos, creo que no más de 10, y todos fueron reprimidos. No horripilantemente, pero fueron feamente reprimidos. Ese es Porfirio Muñoz Ledo, porque Porfirio Muñoz Ledo es el que estaba diciendo eso. No seamos imprudentes. Ese Muñoz Ledo es el mismo Muñoz Ledo que al final de cuentas terminó justificando la represión del 2 de octubre. Y es el mismo que ganó el concurso de oratoria en el CUM. Ahora, ¿aportó muchísimo? Sí. ¿Ayudó muchísimo al proceso mexicano? Sí, pero ahora sí que como un buen plato tenemos que tomarlo con todos los condimentos y hay que tomarlos en cuenta. Nada más.
Muchas gracias, Federico. Ya vemos aquí a David. Muy buenos días, querido David, ¿cómo estás? Pues bueno, 60 años en la política, 11 sexenios por parte de Muñoz Ledo, 2 veces presidente de la Cámara de Diputados y bueno, esta última en el 2018, que le puso la banda presidencial al presidente. Decíamos, David, antes de que entrara, ¿cuál sería tu valoración de este personaje, querido David? Gracias, buenos días compañeras, compañeros, al auditorio. Sí, yo creo que igual es muy complicado, ni siquiera hacer el resumen, es muy complicado caracterizar a un personaje que estuvo 60 años en la política. O sea, porque en esos 60 años, literalmente y un poco fraseando lo que decía Federico, lo mismo pasó de ser un férreo defensor de Echeverría, cuando él estuvo en la lista de precandidatura presidencial para sustituirlo, que lo mismo que increpó, por ejemplo, estas escenas que han salido interesantes, digamos, de la memorabilia, de la videoteca, de cuando increpa a Miguel de la Madrid en su último informe después de las elecciones del 88, en el cual él ya había formado parte del Frente Democrático Nacional. Yo vi con un par de intervenciones de él siendo embajador en Naciones Unidas muy interesantes, digamos, muy en la lógica, sí, pro derechos humanos, defensor, progresista, no necesariamente que fuera su característica ni su convicción. Pero creo que fue un personaje en la vida política, me sumo igual al reconocimiento de su aporte en la vida política, de lo que ayudó para la transformación, cuando menos digamos para la alternancia política. Y creo que se mantuvo, yo no sé si diría al final, en una posición en donde él siempre acostumbraba a ser crítico, pero esa crítica le ayudaba a obtener ciertos, yo no diría privilegios, ciertos espacios. Le ayudaba a negociar, le ayudaba a colocarse, a posicionarse. Y si hacemos el recuento, cuando menos desde los 70s hacia acá, pues ha sido los últimos 50 años, digamos, no de los 60, pero de los 50 años, porque los primeros 15 años tuvo, digamos, puestos ahí como de subdirector y luego director y luego subdirector, entonces no fue, digamos, muy relevante, pero como se fue insertando en la vida política, creo que ha sido justo esta posición de cómo levanto la voz, sí, con un sentido crítico, con una magnífica oratoria, porque era un magnífico orador, pero siempre busco algo en la negociación, es decir, abría los espacios de negociación. Ahora recordaba algunas de las escenas que se tuvieron con él en la legislatura pasada, cuando fue legislador, la última vez que fue legislador federal y que fue presidente de la mesa, en donde justo él hacía varias expresiones en el sentido de no vamos a actuar con la oposición igual que como la oposición actuó con nosotros durante 30 años. Hay que ser diferentes, pero esa diferencia nos tiene que traer él no decía beneficio, era como una aportación. Y creo que esa ha sido ese fue en gran medida su forma de actuar a lo largo de todas estas décadas. Es decir, tener una posición crítica, insisto, tener una posición insidiosa en algunos momentos, que le permitiera tener un margen de negociación, un margen de ubicarse políticamente. Y las últimas críticas que hacía al presidente López Obrador, que también han salido en redes y en medios como si fueran, como si Porfirio Muñoz Ledo fuera un político impoluto, ¿no? Que tuviera una trayectoria intachable y que ahora era la voz crítica en contra de López Obrador. Me parece que están exagerados, desde luego, esos posicionamientos, o sea, la forma en la que están presentando los posicionamientos. Y lo que estuve revisando varias anoche que estamos preparando esta mesa, y lo que hacen varias de sus entrevistas y varias de sus locuciones es muy crítico a la forma unipersonal del gobierno del presidente. Es decir, no era crítico o no se metía en cuanto a crítica de los resultados, la estrategia, digamos, el plan de gobierno que se tuviera, sino criticaba mucho, centraba mucho la crítica en esta forma de gobierno del presidente unipersonal. Y creo que ahí en buena medida podemos coincidir o no con la crítica, pero la forma de ejercer el gobierno del presidente sigue siendo una forma unipersonal. Él es el eje, él es el principal, digamos, ¿no?
Y sobre esa forma de gobernar se iban las críticas de Porfirio Muñoz Ledo. Y creo que recuperando un poco la historia donde él venía a la crítica al propio sistema, la crítica del presidencialismo, de la unipersonalidad del poder, era consistente con algún momento, ¿no? Lo que hizo en su momento, no en la época priista de Echeverría, ¿no? Sino un poco más para acá. Entonces, sobre todo con el Frente Democrático Nacional, a la construcción del Frente Democrático Nacional en el 87 con Cuauhtémoc Cárdenas, con Ifigenia Martínez, con Alberto Castillo. Yo creo que en esa parte, y yo aquí cerraría, me parece que la crítica, esta última crítica que hace, o estas últimas críticas que hace Porfirio Muñoz Ledo, insisto, siguen siendo un asunto que marcaba su propia trayectoria. Hay otro incidente en donde en el 97, cuando pierde la mayoría el PRI, la primera vez que pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo le dice a Zedillo en el informe y le dice, es la última vez que un poder se va a someter a otro poder, le dice Porfirio Muñoz Ledo a Zedillo. Y si hacemos esta recuperación desde Miguel de la Madrid a Zedillo, ahora con López Obrador, me parece que la crítica de Porfirio Muñoz Ledo ha sido consistente en esta figura, insisto, en la forma del gobierno, no en los resultados, sino en la forma de gobierno unipersonal que caracteriza al presidente, y que eso no lo podemos negar. Es una forma de gobierno, podemos coincidir o no, pero es su forma de gobierno. Entonces, creo que es analizar este personaje, me gustaría más hacerlo a partir de estos puntos de coincidencia en su trayectoria, o puntos donde digamos, mantuvo su posición en su historia, y no tanto por los vaivenes y los devaneos que tuvo a lo largo de su propia historia también, pues porque al final se fue acomodando, fue muy acomodaticio también en función de cómo se venían moviendo las olas políticas. Ya, gracias, mi querido David. Buenos días también, bienvenido. Pues Federico, entrando, si te parece bien, salvo que quieras añadir algo más con respecto de este personaje de Porfirio Muñoz Ledo, pues pasaríamos al siguiente tema que tiene que ver con el INAI, que por cierto, hoy le invitamos también a que lea un artículo o escuche, porque también lo tenemos en podcast, de Federico Anaya a propósito del INAI. Y bueno, pues es que está el proyecto, después hay una controversia del INAI que metió en la Suprema Corte de Justicia, hay un proyecto ya emitido por la ministra Loreta Ortiz. Hay artículos de opinión como los de Ricardo Rafael, que también coloca también algunos elementos importantes, y pues que se habla de este vacío, que no hay, faltan que se nombren pues miembros del INAI y que no se nombran, y que pues hay puntos distintos de lo que se tendría o no que hacer. Es un tema que tú has estado y también David han estado también comentando, pero ahorita me parece que entra ya una recta que vamos a ver lo que se plantea en este proyecto de la ministra Ortiz, ya me corregirán ustedes, pues es que dice Ricardo Rafael, pues se corre el riesgo que se siga manteniendo en un limbo las funciones del INAI. Federico, tú has colocado pues ángulos precisamente en sentido contrario de que qué es lo que sí puede operar o no el INAI. Regresando al punto del proyecto de la ministra Ortiz, ¿qué es lo que está planteando la ministra Federico, y cuál es tu mirada en este proyecto que está presentando ella? A ver, primero explicarle a la audiencia, es importante explicarle qué está pidiendo el INAI. El INAI activa una controversia constitucional diciendo, como el Senado no nombra a 3 comisionados que están vacantes, yo, órgano constitucional autónomo, no puedo cumplir mis funciones. Entonces hay una invasión por la omisión, hay una invasión de mis facultades. Entonces, Corte, haz algo. El problema es que la Corte, que es otro poder, no puede ella misma nombrar a los comisionados. En ese punto, quienes nos están escuchando, acuérdense que en el caso del INE, si la Cámara de Diputados no se pone de acuerdo para designar a los miembros del INE que falten, hay una cláusula en la Constitución de escape que dice que se van a una tómbola de los candidatos y
si los diputados no son ni siquiera capaces de ellos hacer la tómbola, la Corte hace la tómbola. Entonces ahí la Corte sí tiene algo que hacer. Pero, en el caso del INAI, la Corte no tiene ese poder. Entonces, el problema con la controversia, en mi opinión, es que el INAI le está pidiendo a la Corte que regañe al Senado porque está retrasado en el nombramiento de 3 personas. Pero la Corte no va a poder nombrar a las personas y no puede obligar al Senado a que los nombre. El Senado estaría en falta, y ahí sí sería gravísimo, si no hubiera tratado de nombrarlos. Pero si ustedes revisan internet van a encontrar que el Senado ha tratado, por lo menos en 2 ocasiones este año, de nombrar a 2 personas. Y el problema es que no juntan los votos. Y no juntan los votos porque hay una rebelión de los senadores y las senadoras de los 2 lados. Cuando se hizo una de las propuestas, un senador de Morena, Cravioto, criticó la propuesta. Y si mal no me acuerdo, no, fue Cepeda. Del lado del PAN, el senador Cepeda también criticó la propuesta porque decía que era fruto de una negociación oscura y que eso estaba mal. Y la segunda vez que el Senado trató de nombrar a una persona, sí, llegó la propuesta, nadie dijo nada, pero no juntó los votos. ¿Por qué? Porque los senadores en el Pleno no están de acuerdo con las propuestas que les está presentando la JUCOPO, que es el órgano de gobierno del Senado. Entonces, lo que dice Loretta, en resumen, es: el Senado ha cumplido con su obligación porque está tramitando el proceso, está muy atrasado, tiene muchas broncas, pero lo está haciendo. Entonces no está en falta. Y por lo tanto, pues lo que dice, no hay nada que hacer. Ahora, esa propuesta es ridículamente tonta porque no está resolviendo el problema. O sea, el INAI dijo, tengo un problema, yo no puedo trabajar si nada más tengo 4 personas en mi pleno. Y la Corte no le está solucionando el problema al demandante. Y eso es un principio de derecho moderno que la Corte se le olvida completamente, que es que tienen que resolver el problema planteado. O sea, tienen que dar remedio, no justicia, sino remediar. O sea, si hay algo que no está funcionando, la Corte tendría que hacer algo para que funcione. Ahora, sé que es muy enredado, pero el INAI mismo sugirió un remedio. Pidió la suspensión. ¿En qué sentido era la suspensión? El INAI dijo, oh Corte, por favor, permíteme que mientras el Senado no nombre a las 3 personas que faltan, yo pueda sesionar en mi pleno con solo 4 personas. Ahora, ¿por qué están pidiendo por favor y casi de rodillas y con cirios? Dame chance de sesionar con solo 4. Porque las y los comisionados del INAI, en mi opinión, son unos cobardes que no saben leer la Constitución. Ellos dicen que defender el acceso a la información es un derecho humano. Y ellos lo dijeron, y todos estamos de acuerdo. La Constitución dice, artículo 1, que todas las autoridades, incluidos ellos, tienen el deber de defender los derechos humanos. Por lo tanto, en mi opinión, no tendrían que pedirle permiso a nadie para sesionar con 4. Ahora, ¿por qué no lo hacen? Porque la ley, no la Constitución, no la Constitución, la ley secundaria dice que el quórum de sesión es 5. Entonces, lo que está haciendo el INAI con su cobardía, insisto en mi opinión, es dejar que se violen los derechos humanos de los y las ciudadanas porque ellos no son capaces de aplicar la Constitución. Son tan leguleyos y tan formalistas que no aplican la Constitución. Prefieren aplicar la ley que está abajo de la Constitución. Y eso es un error. Ahora, ¿qué le dijo el INAI? Por favor, déjame por ahorita sesionar con 4. ¿Es razonable la suspensión? Sí. ¿Y qué hizo la Corte? Se la negó. La misma Loretta se las negó. Luego el INAI reclama y le dice, Pleno, por favor, reconsidera, dame la suspensión. Se lo pasaron a Lainez Potisek. Y es la hora hoy que Lainez no ha hecho nada. Es decir, la Corte no está dando remedio.
Bueno, Oye, perdón, Federico, y nada más tantito, nada más para entender una parte que está señalando. Si el INAI le dice a la Corte, dame permiso de sesionar con 4, ¿tenía necesidad de hacerlo o podía hacerlo sin consultar? mi opinión es que tenía el deber de sesionar con los que tiene, porque la Constitución dice que debe Sin de... consultar. No necesitaba consultar, pero no quieren asumir la responsabilidad, les da miedo que alguien, y no sé quién realmente, los va a demandar porque sesionaron solo con 4. Bueno, ¿qué es lo que tendrían que hacer si alguien los demanda? Salen a la plaza pública y dicen, yo soy un defensor de derechos humanos y mi deber es resolver estos recursos. Si alguien más no ha terminado de hacer su trabajo para nombrar a los que faltan, eso no es mi culpa. Mi deber es defender la Constitución. Y a ver quién les contesta eso. Detalle interesante, en esta controversia no hay pedimento, es decir, no hay manifestación ni de la Fiscalía, que eso nunca dice nada, la Fiscalía General de la República, pero tampoco de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, que podía haber opinado, y no opinó nada. Y nada más un último detalle, que lo digo en el artículo de hoy, precisamente. Aquí hay un gato encerrado, y probablemente el gato está muerto y apesta. Resulta que una de las candidatas que no salió en estos intentos del Senado se llama Yadira Alarcón Márquez. Bueno, ella logró que pasara su propuesta, el Senado dijo va a ser comisionada, pero entonces el presidente de la República dijo objeto el nombramiento. ¿Por qué? Porque esa señorita y el otro que se nombraron son fruto de una negociación oscura muy fea. Y entonces se anuló eso. Resulta que esta señorita, Yadira Alarcón Márquez, se amparó en contra del veto del presidente y obtuvo la suspensión de un juez federal, de un juez de amparo. Y la suspensión es para que se detenga todo el procedimiento de nombramiento. En otras palabras, de los 3 espacios que falta nombrar, hay uno que el Senado no puede nombrar. ¿Por qué? Porque Yadira presentó un amparo y tiene una suspensión. Bueno, definitivamente Yadira es una persona, igual que Muñoz Ledo, con una personalidad muy fuerte y anda metiendo cosas, pero eso no es lo importante, compañeros. Yadira es la secretaria técnica del Pleno del INAI. Entonces, ahora sí que no entendí. Ella está presentando un amparo que está deteniendo el proceso de nombramiento de uno de los sillones que faltan. El INAI dice que está muy mal que no los presenten, pero su secretaria técnica está presentando un amparo que congela el nombramiento. Pues ¿de qué lado estamos, no? Honestamente, la solución más sencilla es que tengan los arrestos y la valentía, las y los comisionados que quedan, de ejercer la Constitución de manera directa y defiendan el derecho al acceso a la información y la protección de datos personales. Deberían hacerlo. Mi opinión personal es que no lo hacen por una cobardía formalista, pero también porque es muchísimo más interesante políticamente la grilla de decir no puedo hacer nada y los malignos de Morena son los que nos están deteniendo. Muy interesante la reflexión que haces, Federico, porque entonces estarías diciendo, y que creo que ya en otro momento también lo habíamos abordado aquí, que es el propio INAI el que está deteniendo el trabajo del INAI, ¿no? Y está obstaculizando pues que se pueda llevar a cabo, como tú dices, con los 4 que hay, pues el trabajo que tiene que ir desahogando el INAI. Eso me parece muy, muy interesante. Y bueno, yo tenía una duda, tú nos compartiste un texto también interesante en el sentido de lo que le voy a preguntar ahorita a David, de Ricardo Rafael, y él argumenta, no está de acuerdo, por supuesto, con la ministra Loretta Ortiz, que ella dice que la Constitución no establece un plazo particular o determinado para realizar los nombramientos de los comisionados del INAI, y que con eso, bueno, pues entonces el Senado pues no tiene por qué apresurarse ante una situación política, ante un consenso político que no se ha podido construir, y él dice pues que no está de acuerdo porque también eso podría suceder más adelante con otros órganos autónomos, incluido
dice él, y con eso cierra el texto, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que eso mismo que está ocurriendo en el INAI podría ocurrir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál sería tu valoración sobre esto, querido David? Sí, a ver, me sumo un poco a partir de la pregunta a mi querida Violeta sobre el tema de los riesgos que implica la decisión de la ministra, y la propuesta de la ministra Lourdes Ortiz, de este voto, bueno, de este proyecto de resolución de la controversia constitucional. Y yo hoy no traigo ánimo para aventarme round con Federico, entonces me voy a ir a las coincidencias, en donde coincidimos en la crítica del anteproyecto, de la propuesta de proyecto de la ministra, que me parece... pero hay varias cosas que no coincides. No, muchísimas, pero ya hemos peleado en otros momentos. Hoy vengo en buen mood, en buena onda, ¿no? Entonces, me voy a ir por las coincidencias, ¿no? Oigan, denos chance un día que no nos agarramos aquí el round. Mira, ya hasta se había asustado, se fue Federico, ya ¿viste? fue por los guantes de box, mi querido Federico, para agarrarnos en el round. A ver, creo que en el tema de las diferencias es una valoración, como hace Federico. Yo tengo otra valoración y al final, al ratito la comento. Pero sobre la parte técnica, que justo es donde me haces la pregunta, Violeta, y que es el comentario de Ricardo Rafael, el artículo de Ricardo Rafael y otros analistas que se han colocado, digamos, haciendo esta revisión de lo que presenta el proyecto para resolver la controversia constitucional 280. Me parece que es muy interesante colocar el análisis que está haciendo la ministra en lo general y luego nos pasamos a lo particular. En lo general, la ministra dice, en virtud de que, en resumidas cuentas, ¿no? El Senado ha hecho cosas para nombrar a los comisionados, cosas, y hace el listado, ¿no? Que lanzó la convocatoria, hizo una revisión, bla, 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 ¿no? Ha hecho cosas. No hay una omisión absoluta. Esa es como la primera valoración, ¿no? Es como la primera valoración. No hay una omisión absoluta imputable porque han hecho cosas. La segunda es, y dice, y ahí me parece interesante, la ministra hace referencia a que se trata de nombramientos de naturaleza política. Y leo el párrafo 233 del proyecto, del anteproyecto, dice, y cito, en atención a todo lo expuesto, este Tribunal Pleno estima que la determinación del plazo para designar a las personas comisionadas del instituto implica el análisis de diversas actuaciones de naturaleza política. Si este Tribunal Pleno estableciera un plazo de selección cuando el constituyente y el legislador federal expresamente no lo hicieron, pues consideraron que no debía determinarse un plazo perentorio, ello implicaría sustituirse dentro de una facultad soberana y discrecional de otro poder constituido en detrimento de la división de poderes. Que cierro la cita. ¿Qué implica esto o cómo se traduce? Que la ministra dice, no hay un plazo para nombrar a los comisionados. Y como no hay un plazo para nombrar a los comisionados, porque en el texto constitucional, me hacen ruido, en el texto constitucional no se puso ese plazo, digamos, ¿no? La ministra dice, pues vayámonos a pa' cuando quieran, literal. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Y ahí coincido con Federico de decir que la propuesta de la ministra es malísima en interpretación, malísima, porque si bien es cierto, hay una vacante que está detenida por un amparo, no sé cuál, la Corte no puede decir, o sea, nómbrenlos cuando quieran. ¿Por qué? Porque el texto constitucional te establece derechos y obligaciones en términos generales. Derechos de las personas y obligaciones de las autoridades. Imaginemos que en el texto constitucional te dijera, tú tienes la presentación del amparo, son 15 días, pero si el amparo te lo desechan, nos vamos a la queja. Y si la queja te la desechan, tienes 10 días para presentar. Digamos, es un absurdo así. Pensar que puede estar determinado la temporalidad de cada uno de los nombramientos o de los procedimientos en el texto constitucional es absurdo, 1. 2, decir que le toca fijar un plazo a la Corte también es absurdo, porque la Corte no está fijando un plazo. La Corte hace una revisión y dice, la ausencia del proceso legislativo o la omisión de estas partes del proceso en las que se ha incurrido está reputando o está afectando la funcionalidad de un organismo constitucional. Luego, entonces, Senado, nómbralos para que no se vea afectado y continúen el funcionamiento. Digamos, así tendría que ser de simple el razonamiento, que no lo está haciendo la ministra. Me parece que es una cosa muy complicada. Y yo hoy en la mañana, justo que tenía otra discusión sobre el análisis de lo político, decía, me preocupa que si esto trasciende más que, como dice Ricardo Rafael,
O sea, colocaríamos el 75 u 80% de los nombramientos constitucionales que pasan por la Constitución al garete, literalmente, a ver, ¿para cuándo? No solo incluyendo ministros, toda la Comisión Federal de Competencia, el COFEPRIS, es todo el sistema exterior mexicano. Todo el sistema exterior mexicano es el presidente propone embajadores, cónsules, la presidenta o el presidente, pues el titular del Ejecutivo, y el Senado, mediante un proceso de ratificación, los nombra. No nombra el Senado. Hay coparticipación de dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo. Si esto lo dejamos pasar así, y insisto, no es porque sea el INAI y se están rasgando las vestiduras, es otra valoración. Si lo dejamos pasar, literalmente, ahora pensemos que la mayoría la tiene, gana la presidencia de la República, Morena, pero no tiene la mayoría o no le alcanza la mayoría en el Senado, literalmente, si esto lo dejamos pasar, puede paralizar todo el gobierno, el Senado, que tenga de oposición, simplemente decir, no nombro a nadie, no ratifico a nadie, no nombro a ningún comisionado, no nombro a nadie del Servicio Exterior Mexicano, no nombro a nadie que necesite ratificación. O sea, es gravísimo en términos de lo que podría implicar el precedente en el sistema jurídico mexicano, en el sistema político. ¿A dónde va el punto, digamos, de lo que se busca fijar en la litis? Lo que se busca fijar en la litis es precisamente que no se pueda quedar al vacío. Hay una obligación constitucional, si bien no hay un plazo, la Corte fácilmente podría decir, Senado, si bien es cierto, has hecho A, B, C para tal, pero tienes 30 días, 60 días para cumplir, para concluir con estos procedimientos. Punto. O sea, así de simple podría resolverse. No generas este precedente completamente adverso para el sistema político mexicano y el sistema de nombramientos, y podrías resolver una o dos plazas que facilitarían que siguiera el pleno funcionando, el pleno del INAI, valga la redundancia, funcionando en pleno. Aquí mi análisis técnico, y ahora nada más un refilón, nada más un contestón, un jam, nada más para Federico, en cuanto a la valoración que él hace de que dice que el pleno del INAI podría funcionar con 4 consejeros y no con 5, como le dice la ley secundaria, a partir de una invocación o alegación de la propia Constitución, del artículo 6º constitucional y del derecho. Ahí nada más falta ponerle el versus, ahí en la nueva edición, hay el versus de las fotos de Federico y mía. Esta valoración o esto que dice Federico que podrían hacer el pleno del INAI invocando el artículo 6º constitucional y todo lo derivado de los instrumentos internacionales, coincido con Federico en que lo podrían hacer, pero sí estaría, y desde mi particular punto de vista, sí estaría revestido de ilegalidad sus decisiones, las tomadas en pleno, insisto, no es que esté parado el INAI, no dejó de funcionar el sistema de transparencia, no, el sistema sigue funcionando. Lo único que está detenido son las decisiones que tiene que tomar por mayoría mínima de 5 comisionados, así lo establece la ley, el pleno del INAI. Según el recuento que llevaban, en lo que llevan retrasados, llevaban más de 6,000 asuntos, no me crean a mí, es cifra del propio INAI, yo no sé si sea cierta, a mí se me hacen muchos, pero dice el INAI que no han resuelto en el pleno más de 6,000 y cachito de recursos. 6,764. Gracias, mi querido Ernesto. Entonces, por el dato, digamos, me parece que es un volumen importante. Y cierro nada más. Yo no considero desde mi valoración, desde académico, jurídica, política, que el INAI pueda funcionar legalmente en el pleno con 4, y creo que el invocar a la Corte más que pedirle permiso era presionar para que la Corte, como instrumento, digamos, jurídico, obligue al Senado. Lo hicieron por vía de amparo, se dieron ciertas suspensiones y la Corte, el propio Senado dijo, estoy cumpliendo. Entonces manda informes en los amparos que se concedieron y manda informe que se llama acciones en vías de cumplimiento. Ahí está ahí el verso. Entonces, acciones en vías de cumplimiento, es decir, estoy haciendo cosas, ¿no? Estoy haciendo cosas, dame chance de que tenga más tiempo. Y entonces en el amparo, pues le dijeron, bueno, ahí me vas informando cómo vas. En alguno de los amparos le dieron 3 días al Senado para nombrar al comisionado. Y lo que hizo el Senado fue, ahí te voy informando, ya mandé llamar a la permanente, ahí te voy informando, y lo alargó. Entonces la Corte, el Pleno salta para irse a la Corte justo buscando esta presión, sí, político-jurídica para obligar al Senado
al nombramiento de los comisionados. Hasta aquí terminamos este primer. Ahí está el versus, ahí lo tienes ya. Ahí está el versus. No, producción está en todo, chi. A ver, hay tiro en la casa. Pero, a ver, atención a quienes nos escuchan. Es un muy buen tiro por algo. Fíjense bien lo que acaba de decir David. El problema es que si solamente sesionaran con los 4 que tienen, es probable que pudiéramos decir que las decisiones son ilegales. Lo que no dijo David, y que es mi argumento fuerte, es que las decisiones serían ilegales, porque la ley dice que necesita un quórum de 5, pero serían constitucionales, porque la Constitución ordena que se defiendan los derechos humanos. Entonces tenemos una cosa bien interesante, porque potencialmente tendríamos decisiones que son constitucionales, pero son ilegales. Ahora, ¿qué es lo que yo desearía que la Corte estuviera discutiendo? Precisamente esos casos, porque va a haber ocasiones en que sí haya gente que está afectada. A ver, vamos a ver. El clásico asunto, es más, me parece que es la mayoría de los 6,300 casos que están ahí detenidos, son de acceso a información pública. Y lo que yo estoy diciendo es que el INAI debe resolver con 4. Puede resolver diciendo esto que la autoridad responsable, el ente obligado, dijo que es confidencial y debe guardarse, es público. Esa es una decisión. ¿Quién podría alegar que es ilegal? O sea, ¿quién puede impugnar por ilegal esa decisión? La autoridad. ¿Con qué cara? Esto es oscuro. Yo quiero hacerlo opaco. Ojo, David fue el que metió el asunto político. Yo creo que no le conviene al ente obligado hacer ese argumento políticamente. Pero, ojo, hay otros casos. La minoría de los casos son de protección de datos personales. Vamos a decir que el Consejo del INAI, el Pleno, toma una decisión y dice, este dato personal, confidencial, sensible, en este caso sí tiene que hacerse público. Y entonces la persona dueña, titular de ese dato personal, que puede ser, no sé, su edad, las calificaciones que obtuvo en su examen de grado, no sé, dice, no estoy de acuerdo, eso por supuesto que debía haberse mantenido reservado porque es de mi esfera íntima. Esa es una discusión distinta. Ahí el problema es que el INAI podría abusar y poner en público cosas personales, íntimas que no debería haber hecho. Esos son los temas que tendría que estar discutiendo la Corte, no alucine de debo meterme a la política de que ellos nombren o no nombren. No, esa es una mala discusión. Y por eso insistía yo en el caso de Yadira. Yadira Alarcón es la demostración de que todo lo que estamos viendo, todo el teatro, tiene el objeto político de tensar a los dos poderes, al Ejecutivo y el Legislativo, que ahorita están dominados por Morena, en contra, ojo, y Yadira, ahí está, su biografía es pública, está en internet, Yadira está ligada al PAN. Perdón que te interrumpa, nada más para, digamos, en esta parte de lo que estás diciendo justo, a ver, la Corte podría o no meterse en la discusión, pero me parece que fue accionada por un poder que lo puede hacer mediante un recurso jurídico formalmente establecido, cumpliendo las formalidades de la ley. Pues ahí no es muy optativo de la Corte si le quiere entrar o no. La Corte le tiene que entrar porque fue mediante un procedimiento establecido por la ley, la Constitución, bla, bla, bla. O sea, sería... A mí me ahí hay de acuerdo. No, en eso no nos estamos peleando, David. Lo que estoy diciendo es esto, fíjate. Este litigio constitucional, esa controversia, podría haber caminado por otro lado. Y por eso a mí no me gusta ni el proyecto de Ortiz Alf, ni lo que ha hecho Ortiz Alf en este asunto. En mi opinión, Ortiz Alf debió haber conseguido la suspensión. Debió haber dicho, déjense al INAI sesionar con 4 pegentes. Y Lainez Potisek, que tiene semanas, si no es que meses, con la reclamación del INAI guardada, debería hace muchas semanas haber dicho, déjese que sesionen con 4. Si hubieran hecho eso, ahorita ya tendríamos a alguna autoridad loca, impolítica, diciendo, no, estoy en contra porque esto es ilegal y violó la ley, y tendríamos algún titular de derechos personales
íntimos diciendo no, ¿por qué autorizaron que esto se publicara? Y entonces esos asuntos sí estarían discutiendo lo que en mi opinión es lo más importante. Ojo, mi opinión es todavía más radical. En defensa de la Constitución, imagínense que la cosa sea horrible y pasen los meses y los años, y los últimos 4 comisionados que tiene el INAI, unos terminan, uno en abril de 25, otro en abril de 26, y los otros 2 en noviembre de 28. No, perdón, de 27. Vamos a decir que lleguemos a junio de 27, dentro de 3 años, y todavía no hay nombramientos. Ese día, nada más nos van a quedar 2. Mi opinión personal es que esos 2 deben seguir sesionando y deben seguir defendiendo los derechos humanos. Porque aquí hay un problema. Lo que propone David es una soncera constitucional y política. Tú no puedes obligar a las fuerzas políticas democráticamente representadas en el Senado a tomar una decisión. Ojo, ahí tenemos un error de diseño. Y por eso, al principio, cuando expuse el caso, decía yo que el INE tiene una válvula de escape. O sea, la Constitución dice qué hacer en caso de que no haya acuerdo político, que ese es el problema ahorita. No hay acuerdo político en el Senado y ese es el único punto de verdad que dice Loret. La Corte no puede obligar a que haya un acuerdo político. Ese es el problema. Pero entonces, ¿cuál es la verdadera salvación del caso? Precisamente lo que estoy diciendo. Artículo 1, constitucional, 3er párrafo. Todas las autoridades deben defender derechos humanos y no importa que sean los últimos 2 de los mohicanos en el año 27, que sean los únicos que quedan ahí, ellos solitos tienen que estar resolviendo todo, defendiendo derechos humanos. Esa es la verdadera salida. La Constitución sí tiene una salida grandota y es el artículo 1 de la Constitución. Y por eso, mi opinión personal es que estamos atrapados por abogados y abogadas formalistas. El argumento que hizo ahorita David es formalista. Nos está diciendo que si las cosas son ilegales, entonces no debemos cumplir la Constitución. Eso es una soncera. Hay que aplicar la Constitución. Primero defiéndase derechos y después averiguamos todo lo demás. Y Loret está haciendo lo mismo. Y los del INAI están haciendo lo mismo. Y en eso hay una persona que en mi opinión está actuando de mala fe, porque ahorita es la secretaria técnica del INAI y aparte está deteniendo el nombramiento de uno de los asientos. Eso no se vale. Dos cosas ahí, David. ¿Sí consideras tú, coincides en esa parte con Federico, que ahí no hay de otra y sí está actuando o obrando de mala fe? 1. Y 2, a ver, así como está planteado el proyecto de la ministra Loreta Ortiz, si se falla a favor, ¿qué? Y si se falla en contra, ¿qué sucede? Ahí ya puso César Bebé en el chat. Uy, eso sí calienta. A ver, yo creo que en el tema del análisis Federico dice que yo estoy viendo, digamos, la formalidad, la parte legalista. Pero haciendo el recuento, el Senado en su conjunto ha actuado de la misma forma, legalista. El INAI ha actuado de la misma forma. Las candidatas y candidatos del INAI han actuado de la misma forma. Los ministros de la Corte han actuado de la misma forma en esta perspectiva desde mi valoración legal o legalista. Mi pregunta reflexiva sería, si el conjunto del sistema jurídico y político mexicano están actuando en esta lógica que Federico considera que no es la correcta, pues muy respetable la posición de Federico, pero el sistema jurídico y político mexicano funciona así. Así funciona porque así están actuando todos los poderes. El organismo autónomo, el poder legislativo, el poder ejecutivo, incluso cuando veta el presidente el nombramiento de 2 comisionados que habían sido nombrados, utiliza sus facultades legales para vetarlo y para bajar a los 2 comisionados. Es decir, actúa de forma legalista. Todo el procedimiento como tal ha sido legalista. Puede ser excesivamente legalista si quieren, sí, y le entramos al debate. Pero nada más es mi valoración. Mi soncera de interpretación es coincidente con la del Poder Ejecutivo, la del Poder Legislativo, la del Poder Judicial y la de los organismos autónomos.
Luego, entonces, mi soncera jurídica no es mía, es compartida con todo el sistema jurídico y político mexicano. Luego, entonces, o sus representantes. Luego, entonces, yo encomiaría a pensar de qué lado está la soncera de análisis, si el sistema jurídico y político mexicano que nos hemos dado y que tenemos actúa en el mismo canal que no es el valorado o el apreciado por Federico, digamos, en esta lógica de respuesta al matiz que nos decía, ¿no? Y la otra, mi querido Ernesto, era qué sí o qué no, o para dónde. Yo creo que es igual una valoración. El proyecto de la ministra no va a pasar así como está planteado, se va a retornar a una nueva ministra, a un nuevo ministro. Y yo nada más, porque leo, digamos, haciendo la lectura de lo que ha venido pasando, la Suprema Corte de Justicia tiene la facultad de listar casos de manera urgente, o de manera, no dice urgente, sino prioritaria, creo que es el término. Entonces, cuando se presentan este tipo de asuntos, acciones o controversias constitucionales o amparos directos en revisión o amparos que hayan sido atraídos y que ameriten una decisión mucho más rápida, dada la naturaleza de lo que se está invocando o de lo que se está peleando, la Corte utiliza esta facultad, digamos, es una cosa de acuerdo interno y les da criterio de prioritario. Este asunto tiene ya un criterio de prioritario, el asunto de la controversia presentada por el INAI para si funcionan con 5 o con 4 y para, digamos, decirle al Senado que está en omisión y que concluya el procedimiento de nombramiento. Entonces yo creo que dado el acuerdo que se tuvo en el Pleno para listarlo como prioritario, me parecería que la Suprema Corte de Justicia sí se va a querer meter al fondo, o sea, sí se va a querer meter a resolver el fondo y no en la propuesta que tiene la ministra Loretta Ortiz de decir, pues quédense las cosas como están, ¿no? O sea, prácticamente decir, pues ahí luego resuelvan, ¿no? Como el Senado no ha incurrido en una omisión total, pues ahí va poco a poco. Y yo ahí nada más discreparía un punto, la Corte no estaría obligando al Senado a que hagan un acuerdo político. Lo que estaría obligando al Senado es a cumplir un mandato constitucional donde dice, nómbrese a los comisionados del INAI. ¿Va implícito el acuerdo político? Sí, pero no le está ordenando, no le va a ordenar, ponte de acuerdo entre estas fuerzas políticas y nombren a uno. Lo que va a decir es, cumple la Constitución que te dice que tienes que nombrar a los comisionados y como ya ha pasado un buen tiempo, un buen plazo y no te has puesto de acuerdo, pues tienes 30 días, 60 días, no sé, para ponerse ustedes de acuerdo, ¿no? En la medida como puedan ponerse de acuerdo y nombrar a los comisionados. Entonces creo que el escenario va para atrás, digamos, para atrás la propuesta del proyecto de la ministra Ortiz, se va a retornar a otro ministro, otra ministra para que haga un nuevo proyecto. Y hay un dato que no es menor que dijo Federico, que me gustaría nada más como aclarar un poco, contextualizar a la audiencia, es que cuando se presenta la controversia constitucional, el INAI pide esta suspensión que implica que en tanto se resolviera el fondo, eso se utiliza en acciones de inconstitucionalidad, en controversias y en amparo, hasta en tanto no se resuelva el fondo del asunto, déjame a mí que yo pueda operar o que yo pueda seguir operando, en este caso con 4, y que mis decisiones tengan valor, ¿no? O sea, como no tenemos al quinto y legalmente no puedo, déjame que yo opere con 4, dame un permiso, ahí sí coincido con Federico, ese sí es un permiso, dame un permiso para que yo pueda seguir operando. La ministra Loretta Ortiz lo niega y dice, no te voy a dar ese permiso, vas para atrás. Y entonces el INAI presenta este recurso de reclamación para que sea ahora el Pleno el que resuelva si pueden tener esa suspensión, o sea, si pueden tener este permiso para operar así o no, hasta en tanto se vea el fondo. Pero yo creo que como el fondo ya está listado, se listó la controversia para el día de hoy, o sea, está en el lugar 5 de las sesiones del día de hoy no creo que les alcance, probablemente se discuta el jueves de esta semana, si más o menos los tiempos se discuten 2 temas hoy, 2 temas mañana y 1 el jueves, probablemente estaría discutiendo este asunto el jueves, entonces ya quedaría, digamos, rebasada la suspensión y si pueden funcionar o no, porque serían 3 o 4 días, pensando que hoy se pudiera resolver el tema de la suspensión. Entonces creo que el tema de la suspensión ya no van a entrarle, por eso se metieron al fondo, insisto, por eso están viendo el tema de fondo, porque sí quiere la Suprema Corte resolver este tema en cuanto
a lo que representa esta omisión por parte del Senado de la República. Insisto, no es una omisión total, no es simplemente no se ha logrado nombrar durante ya muchísimos meses, desde el primero y ahora con el segundo, los que faltan, bueno, son 3 los que faltan. Entonces, ha pasado un buen tiempo, dice la ministra, tiempo perentorio, y no se han logrado poner de acuerdo. Entonces, yo creo que la Suprema Corte va a entrar al fondo, mi querido Ernesto, no va a prosperar por los votos y por los posicionamientos que han tenido las ministras y los ministros del proyecto de la ministra Loreta. Se va a reformular un nuevo proyecto y ahí sí hay varias opciones. Puede ser que le den un tiempo al Senado, que digan que solo se nombre a 1 o a 2, como dice Federico, puede ser una opción de decir, en virtud de que lo que urge es el 5º comisionado, te obligo literal a que nombres a 1 y los otros 2 hay cuando quieras, siempre y cuando no afecte la funcionalidad del organismo. Es decir, ahí puede haber varias salidas todavía para la Suprema Corte de Justicia, pero esta de decir que el Senado nombre cuando quiera, me parece que no va a prosperar. Gracias, David. Federico, justo también sobre esto que estaba ahorita comentando David, pues ya está para ser discutida en la Suprema Corte de Justicia la propuesta de la ministra Loreta Ortiz. Dado como ha estado votando la Suprema Corte, pues se podría prever la decisión, ¿no? ¿Cuál sería tu valoración de esto? Y entonces, ¿hacia dónde tendríamos que ir en las siguientes pues sesiones de la Suprema Corte? A ver, el problema es todos estamos de acuerdo que la propuesta de Loreta es mala y aparte no va a tener los votos. Todos de acuerdo. Exacto. El problema es que a mí no me queda claro qué es lo que va a hacer el otro lado de la Corte. Porque el otro lado de la Corte lo que tendría que hacer, en mi opinión, por más que esté yo solito y abandonado en este mundo con mi opinión, me parece que es por donde tendría que irse la solución. Si ya están en el fondo, tendrían de una vez que resolver y decir que por mientras, para evitar la violadera de derechos humanos que hay, los 4 tienen que tomar decisiones. Eso tendrían que hacer porque lo otro es un llamado a misa. La soberanía legislativa no tiene por qué nombrar. Aparte, ¿cómo vas a juntar a una clase política que ahorita está polarizada por los procesos de la temporada? Para que voten con 2/3 partes o con 3/5, que es un poquito menos en algunos de los casos, pero de todas maneras es una mayoría calificada. Entonces yo creo que que no hay claridad de qué es lo que va a hacer el Pleno cuando le diga que no a Loreta. Ahora, un detalle. Yo creo, y por cierto, eso nos conecta con la personalidad alucinante de Muñoz Ledo. Una de las virtudes de Muñoz Ledo como ciudadano de esta república era que tenía la valentía y la locura personal de decir cosas que a veces estaban terriblemente equivocadas y a veces le atinaba en medio de su genio. Y estaba solo, nadie más le hacía caso. El argumento de David es un argumento de mayoría de razón. Como todos los abogados, todo el foro jurídico, todo el sistema es formalista y yo también, entonces Federico está mal. No. Yo lo que digo es que Federico está solo, completamente de acuerdo. Pero, por cierto, no tan solo, porque otro detalle que tienen que acordarse quienes nos están escuchando y David, resulta que hay 4 o 5 casos en los cuales los usuarios del INAI se dieron cuenta de que su asunto no iba a avanzar y Dios es grande y ellos tenían dinero y abogados eficientes y presentaron amparos. Y 4 o 5 amparos ya terminaron su camino y la justicia de la Unión amparó a las personas y adivinen cuál fue la sentencia. Una sentencia que ordena cumplir con la Constitución y dice, aunque solo tengas 4 miembros en tu pleno, reúnete y decide este recurso. No estoy solo, David. Por lo menos hay 4 amparos que están de mi mismo lado. A mí lo que me da tristeza es que lo que sí están haciendo unos juececillos o juececillas de distrito en el Poder Judicial Federal, y me parece que hay un tribunal colegiado administrativo que también tomó la decisión en ese sentido. No lo están haciendo los ministros, no lo está haciendo el INAI. Entonces, no estoy solo, hay por lo menos otros 5 güeyes locos. Y lo hicieron vía amparo. Digo, para que a formalistas tampoco me van a ganar.
el argumento es válido, tan válido que el INAI se reunió para resolver esos 5 casos. ¿Cuál es la diferencia entre esos 5 casos y los 6,300? Que los otros, los miles de casos, no tienen dinero para pagar el abogado. ¿Ya ven por qué me caen tan mal los abogados? Sí, a nosotros Laura, también, no a nosotros también, menos ustedes, güey. No raspes. No, a ti te caigo mal, Ernesto, porque sigo sin ir a grabar mi cápsula, entonces te caigo mal esta semana también. Y a toda la audiencia, güey. Sí, sí, hasta que no te apersones acá. Pues es tu público el que te aclama. ¿Qué quieres que haga yo? Y los que te extrañan, David, te extrañan. Como dice el clásico, ¿y yo por qué? ¿No? Oigan, para cerrar, permítanme leer algunos comentarios que la audiencia amablemente nos hace. Dice Armando Vázquez, pero si el pleno del INAI sesiona con los actuales integrantes, entonces también sería una forma de presionar a la Corte para determinar la ilegalidad y al Senado para nombrar a los otros comisionados. Dice también Puras Flores, Claudia Patricia Guiarte Espejo, gracias por esta mesa, mis favoritas son estas y las periodistas, aprendo mucho y me entero de muchas cosas importantes. Natalia García, David y Federico, excelente mesa, me encanta. Guadalupe Cruz, el INAI debe desaparecer y punto. Se debe crear un auténtico organismo que proteja los datos personales de las personas y demás funciones. Este INAI solo ha servido de tapadera a los neoliberales. Aquaman dice, el INAI opera con recursos públicos que son reducidos del erario público y que nos pertenecen a los ciudadanos. ¿Cuánto nos cuestan estas irresponsabilidades? ¿Cuál es su presupuesto? En fin, algunos de los comentarios, mis queridos Maxi abogados, así que muchísimas gracias. Y pues bueno, nos vemos esta semana o la que sigue, porque están sucediendo cosas y a lo mejor ahí les vamos a dar guerra y les vamos a llamar en la semana. Oigan, y queda pendiente lo de la ley de minería, ¿no? Que ya una empresa logró la suspensión definitiva y luego ya está esta acción de inconstitucionalidad en la Corte y pues queremos también pedir su opinión y también pues que podamos ahí de manera conjunta abordar esta temática. Y la ley de humanidades y ciencias. También. Así es, van las dos, exacto, van las dos. Listo. Pero bueno, ya en la otra, ya hay una empresa, la de Cobre del Mayo, que ya se libró y queremos preguntarles, bueno, tenemos varias dudas, no las voy a plantear ahorita aquí, pero hay varias dudas que queremos resolver con los Maxi abogados. Temoris, Temoris sacó ese asunto el viernes, ¿no, el jueves? ¿Por qué no hacemos una tertulia? Digo yo, órale, si entrados en gastos sobre el tema específico. Hoy mismo la tertulia. Ay, órale. Espérame. Hoy mismo. Porque yo creo que da, digo, nosotros obviamente para ponernos a estudiar todos los documentos, eso que Violeta ya los tiene estudiados, pero para ponernos a estudiar todo el tema y que tengamos más tiempo como para el debate, la discusión, no sé, es propuesta, ¿verdad, mi querido? Yo no me vengo a producir al campo, pero pues ahí mi querido Ernesto. Y ahí mismo cuando venga. Mi falta te hace. No, pues órale, la armamos, ahí nos ponemos de acuerdo. Sí. ¿Sale? Listo. Un abrazo. Gracias. Gracias. Bye.